El personaje que nos acompaña güey percorrió el mismo camino que muchos otros nomes del ámbito de la política, la cultura y la sociedad asturianes. Vino de les Cuenques a Xixón. Humberto González nació en Figareu, en Concello Mieres, en 1961. Sociólogo, poeta y escritor, fue miembro de la Asociación Concello Bable y profesor de lingua y literatura asturianes. A primeros de los años 90 fundó con otros autores asturianos la Asociación Escritores y Traductores en Lingua Asturiana, de la que fue el so presidente. Y a partir de ese mismo momento, el sonome ya no fue a separarse del mundo asociativo de los escritores y creadores asturianos. Presidió después la Sociedad de Escritores en Lingua Asturiana y anguaño coordina la directiva del Concello de Escritores Asturianos. Promovió la cuarta Xunta de Escritores Asturianos celebrada en Villaviciosa en 1996 y hizo lo mismo con la quinta Xunta de Escritores Asturianos que se hiciera en Lluanco en el 98. En 2006, y el coordinador de la Secretaría Técnica de La Ribada, un foro de literatura que se falla en Xixón. Presidente del Círculo de Pensamiento Lliberal, milita en el Partido Popular y por esta fuerza es miembro de la Xunta Rectora de la Fundación Municipal de Cultura, Deportes y Universidad Popular de Xixón. Un ejemplo fondo de trabajo por el idioma y por expositar de los derechos de los autores asturianos. El camino, en este caso concreto poético, entraba precisamente en una primera estalla con agua de invocación, de referencias conceptualistas, y el agua como metáfora permanente y un fecho. Paso ante paso, adiéntame lo que lleva la prosa poético con poemas en prosa y otros títulos del mismo subgénero. Paso a falar precisamente del país, al través del país de la caliza. Falo del país, de la gente, de la historia, del pasado, del futuro, y paso ante paso llego a un tiempo más actual, al tiempo de nos, a este siglo XXI, con referencias a Monosigues y referencias al paisaje y al país otra vez, para terminar con una recopilatoria de todo este trabajo de estas décadas largas, precisamente en decenario. El agua, básicamente, enmentamos que es precisamente agua de invocación, y un recurso muy cercano desde bien niño, y un recurso de un ámbito rural que yo donde me crié, y es pues, una figura poética que realmente pues, hacía las cosas muy fáciles para tomar el trabajo poético. Realmente la prosa poética, los poemas en prosa, llega a un subgénero muy poco tocado en la nuestra literatura, hasta que muy pocas personas, yo una de ellas, nos decidimos a hacer experimentación en ese campo. Y topamos que realmente habíase trabajado más de lo que pensábamos, porque el verso libre, que llega a un tipo de verso muy empleado en Asturias en los últimos 30 años, estaba realmente en allende de lo que ya precisamente la prosa poético. Fue mucho más fácil de lo que podía parecer y es un trabajo bastante más fecho por muchos autores, mucho más de lo que ellos pensaban. O sea que realmente lo único que hicimos es dar un paso un poco más allá y utilizar un subgénero que es la poesía en prosa, la prosa poético, que te permite trabajar en sin leyendas del verso clásico. Y inevitable que falemos del país. En este caso concreto, el país de la caliza lleva una metáfora del propio país más grande que Asturias. El país de la caliza lleva un país pequeño dentro de ese país grande. Lleva un país fecho sobre una allende sentimental y poética que lleva la Sierra del Agamo, que marca precisamente, que se parta precisamente la parte paterna que ñaz na cuenca caudal y la parte materna que se fai, que xurde en los concellos de Proaza, de Quigós y de Santo Adriano. El país de la caliza, fecho precisamente sobre el material con el que se edifica la Sierra del Agamo, va desde el cordal fronterizo al sur hasta prácticamente la mar Cantábrica, que lleva la otra allende poética que para mí me vale de referencia constante y permanente en toda la poética. Sí, yo pienso que ya es tiempo de nos, de todos nosotros, de Asturias, de todos los asturianos y de todas las asturianas. Pienso que ya es el tiempo donde realmente el futuro puede ser granible, no solamente en lo poético, sino en cosas más trascendentales. Pero eso precisamente tiempo de nos y un título muy afalladizo.
A narrativa necesita adentrarse moi mucho no que lle precisamente esa anatomía. En el caso concreto mío, valime para las anatomías más biológicamente falando, que lle tratar la narrativa de corte erótico, que lle un subxénero que tampouco estaba moi tratado en la literatura asturiana. Bueno, realmente yo las historias escabrosas siempre lo veía en lo amoroso, en lo sensual. Lo que pasa es que realmente en este país nuestro lo escabroso no es precisamente lo carnal, es precisamente otro tipo de cuestiones que suelen salir últimamente en las páginas de los periódicos en ese apartado de sucesos. Preferiría muy mucho que fueran noticias más carnales, más xogosas, con más falcatrues, pero falcatrues desde toda la vida. La traducción realmente, sobre todo en el caso que yo conozco, que lle de francés, que lle de catalán, que son dos lingües romances muy apegadas, evidentemente, al asturiano, y es muy importante, sobre todo en uno de los casos concretos, porque ya un mundo rural muy cercano al mío, que ya el caso de la traducción de la novela de María Barbal, Piedra de Llegón. Realmente hubo una serie de personas que nos dimos cuenta que teníamos un producto y teníamos gente que hacía ese producto, pero que no nos aconsellábamos y que no sabíamos defender los derechos como gremio, como colectivo. A partir de ese punto hubo un grupo de personas que entamamos a trabajar por defender los nuestros derechos como escritores, por esparder el nuestro producto y por promocionar a la obra y a los sus autores. Básicamente llega un aconsellamiento de dos concellos de escritores. Teníamos la EDIA y teníamos la Asociación de Escritores Asturianos y pensamos que la sociedad llega un buen enfoque para coordinarnos y para resultar las iniciativas que estaban esparcidas en ese momento en el mundo de la literatura. Pensamos que todavía nos queda un camino importante, un trecho que hay que percorrer, pero por lo menos lo que ya lentamos ya lo tenemos bien fecho, ya lo tenemos bien asegurado y a partir de ahí, sobre todo con la incorporación de xente mozo, que es muy numeroso esta xente mozo y con mucho enfoque, con muchas ganas de trabajar, podemos dar pasos importantes en la defensa de los derechos del colectivo y sobre todo para promocionar lo que es la nuestra literatura, no solamente en Asturias, donde es muy desconocido, más de lo que pensamos, sino fuera de las leyendas autonómicas y fuera de las leyendas del Estado. Realmente Villaviciosa y Joanco fueron dos lugares donde hicimos xuntes de escritores que fueron importantes por los resultados. Pero llegamos a Xixón y entamamos un proyecto nuevo, que es La Ribada. Un proyecto que quiere ser un foro abierto, dinámico, progresista, que faiga llegar a la literatura asturiana a toda la sociedad, de Xixón, de Asturias, de España, y más, queremos hacer un proyecto, una iniciativa de marco europeo, que esté precisamente enlazado con aquellas partes riballegas de la mar Cantábrica que están muy apegadas a una cultura como la nuestra. Nuez, fruto comestible de la nozal, pequeño, de forma redondeada y con una cubierta vegetal dura. Abultamiento que forma en pescuezo de una persona el cartílago tiroides. Pieza que refuerza el cocillón del carru cuando está esgastado. Fendedura que tiene el carru y el xugu para poder asobiar. Tacu de madera duro que tiene un furacu per donde pasa el cabo de la vela de una embarcación.